Vamos a hablar hoy de un par de versos más y quiero que vayamos todos, aquí en la pantalla va a aparecer, si me ayudas. Vamos a ver Proverbios 12, verso 24, en la misma tónica de esto, porque la Biblia en otras partes también nos habla del mismo concepto. Dice Proverbios 12, 24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ok, ustedes van a encontrar constantemente esto en la poesía y en la sabiduría hebrea. Los contrastes claros y marcados, ¿sí? Ahorita, por esta cuestión que me estoy recuperando de mi rodilla, el doctor me mandó a hacer contrastes, ¿verdad? Me dijo, ponete lo más caliente que aguantes en la rodilla, luego haces tus ejercicios y luego te pones hielo atrás y adelante pero que lo caliente sea caliente y que lo frío sea frío. Y de repente, pues, cuando siento que la cosa que me compramos ahí para ponerme de caliente ya está como tibia, ¿va? No, eso no es caliente, eso no sirve. Ese no es el contraste. Para sanar necesitamos contrastes marcados, que queme y que congele, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar en la poesía hebrea, porque esa es la forma en la que la Biblia sana nuestra alma y sana nuestras conductas, con contrastes bien marcados. Y este es el contraste que estamos encontrando en la Escritura. La mano de los diligentes señoreará. ¿Qué significa eso? A ver qué tan bíblicos son. ¿Dónde han escuchado, en qué otra parte de la Escritura han escuchado ese concepto de señorear? En Génesis 1, 26 al 28, el mandato cultural. Cuando Dios creó a Adán, ¿a qué lo puso? A sojuzgar la tierra y a señorear. Eso significa que Adán ha de haber sido, antes de la caída, no ha de haber sido un chambón, ¿verdad? Como decimos en Guatemala. Ha de haber sido un hombre muy habilidoso. Hay un comentarista que se llama Esteban Bot, un comentarista argentino, y él dice, a mí me hubiera encantado conocer al Adán antes de la caída. Ese hombre ha de haber sido brillante, ese hombre ha de haber sido maravilloso, ese hombre ha de haber sido perfecto, no había pecado, no había pereza, no había falta de nada. Y si Dios lo puso a señorear, ese hombre ha de haber sido fantástico. Bueno, conocimos al postrer Adán en la Escritura, ¿no? ¿Quién fue mejor? Jesucristo, quien no pecó. Y este es el punto. ¿Por qué Jesucristo gobierna y señorea? Porque Él tiene una mano diligente, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, quien no es perezoso, quien no es negligente. Jesucristo no falló en ningún solo mandamiento que su Padre le dio. Este es un punto importante. A veces esto redefine probablemente las áreas geográficas en el mundo. Tristemente hay culturas que no se caracterizan por ser diligentes, sino negligentes. Y hay comunidades en determinados países que llamamos de primer mundo, que por alguna razón, seamos honestos, son mejores países que los nuestros. Y este es porque tengo varios volúmenes ahí en mi biblioteca que hablan de este punto hasta la saciedad. En aquellos países en donde se aplicó una ética cristiana, una ética alta del trabajo, esos países llegaron a desarrollarse mucho más. No sé si han visto ustedes esos videos de venezolanos que huyeron de su país y ahora viven en Australia, ahora viven en Suiza, ahora viven en X o Y lugar, ¿verdad? Entonces dicen, me han estado pidiendo videos para que les cuente cómo ha sido mi vida aquí en Holanda. Llevo 15 años viviendo en Holanda, me fui de mi país por el comunismo, el socialismo, qué sé yo, ¿verdad? Por diferentes razones, y ahora vivo aquí en tal país de Europa.
Y todos los videos que yo he visto de esa gente, todos hablan y dicen, aquí sí se trabaja. Todos los videos hablan de eso. Sí, mire, aquí el trabajo es serio, es duro, ¿no? Yo no estaba acostumbrado, me tuve que acostumbrar, ahora ya estoy acostumbrado. ¿Por qué? Porque de verdad la mano de los diligentes prospera, la mano de los diligentes señorea, la mano de los diligentes llega a obtener resultados que los negligentes no. Y por lo tanto aquellos que son negligentes, ¿qué ocupan? Un cargo tributario, es decir, están tributando a los que son diligentes. Ahora, el contexto de este verso es el contexto de la justicia, ¿no? Porque tristemente existe la otra parte de que no necesariamente el que está en un puesto de gobierno es justo. Es un tirano, es un déspota, es un mal gobierno. Y aquellos que son trabajadores, de todas maneras, les toca tributar, pero por imposición, no porque haya justicia. Pero el contexto de este verso que estamos leyendo de Proverbios 12, 24, tiene que ver con la justicia. Y esto se da, por ejemplo, en un ambiente de libertad, ¿no? Aquellos que dicen donde hay libre competencia y verdaderamente libre empresa, que tristemente pareciera ser que son los menos lugares en el mundo, pero esperamos que eso no siga así, sino que sea cambiando la situación. En los lugares en donde de verdad alguien no tenía nada y le tocó trabajar y fue diligente, esto y lo otro, llegó a gobernar, llegó a tener una empresa más grande y aquellos que se burlaban de él antes, ahora son sus empleados. ¿Por qué? Porque la mano de los diligentes llega a ser señorear, pero la mano de los negligentes llega a ser servidora, llega a ser tributaria. Aquellos que son hábiles van a gobernar. Y de nuevo, esto no es solo una aplicación en términos políticos, ¿no? Estoy haciendo algunos ejemplos en otras áreas, porque en otros ámbitos es necesaria también la capacidad de gobernar, incluso en el ámbito de los negocios. Otro ejemplo, creo yo que es importante mencionar, y me puse a ver algunos detalles contextuales de esto también, es el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 6, versos 1 al 3. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Siguiente diapositiva, ayúdame. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ok. Ahí me puse a leer un comentarista bien interesante sobre el libro de Daniel. Él hace un caso ahí de que finalmente Darío y Ciro eran solo títulos y no necesariamente 2 personas distintas. Bueno, existe un debate ahí todavía, pero habla de Daniel siendo un principal gobernante desde la cautividad en el imperio de Babilonia, luego en el imperio de los medos y luego en el imperio de los persas. Y Daniel no bajó su rango a pesar del cambio de gobierno, y de un gobierno pagano y un gobierno déspota y cruel, como, bueno, todos esos gobiernos déspotas y crueles como los vemos en la escritura y en la historia. Este gobierno era extenso, tenía 120 regiones, 120 provincias. En todas estas provincias existían sátrapas. Los sátrapas eran una especie de gobernadores locales. Hoy tal vez les llamaríamos gobernadores o les llamaríamos alcaldes, no sé, algo por el estilo. Pero en ese entonces, en el contexto del imperio medo-persa en el que está Daniel, estas 120 regiones tenían una cuota establecida por el rey, en este caso Darío, ¿no? Y estos 120 sátrapas eran hombres poderosos que manejaban comunicación constante con la corona
Estos 120 sátrapas eran personas que gobernaban rutas de comercio, intercambios, moneda, establecían justicia de parte del rey en su región local, tenían una cuota que mandar de materiales preciosos al rey, si no mensual, anualmente. Estos sátrapas eran personas de muy alto calibre. Eran muy poderosas, muy adineradas, tenían bajo su control muchas cosas, y sobre esos 120 sátrapas existía un pequeño grupo selecto de 3 hombres que eran más importantes que ellos y que tenían más poder. Uno de esos 3 era Daniel. E incluso dice el texto que Darío vio que Daniel era aún mejor entre esos 3 y pensó ponerlo sobre los otros 2 y sobre los otros 120. El comentarista que estuve consultando decía, esta es una especie de escena como la de José, en donde Faraón dijo, después de mí nadie más va a ser superior en el reino. Y lo mismo sucedió con Daniel. Cuando la Biblia habla ahí de que Daniel tenía un espíritu superior, claramente podemos ver que Daniel era muy habilidoso, era un hombre que tenía mucha diligencia. Era un hombre comprometido con el Dios de Israel, dispuesto, y en el capítulo 6 se desarrolla la historia en donde él mismo está dispuesto a perder la vida por honrar a Dios y no las leyes del imperio. Daniel era claramente un hombre hábil y diligente, siendo puesto al servicio de los reyes y no bajo hombres de baja condición. Ustedes se ponen a pensar en el capítulo 6 de Daniel. Estos hombres fueron los que tramaron una ley injusta, ¿no? Aquel que ore en los próximos 30 días, que ore a un Dios que no sea el rey, que sea enviado al foso de los leones. Y Daniel dijo, yo no sirvo a esos hombres de baja condición, yo sirvo al rey. Y no le importó esa ley y estuvo dispuesto a perder su vida. Y Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque Daniel no servía a hombres de baja condición, Daniel servía a los reyes. Y la Biblia podríamos utilizarla para dar muchos ejemplos de esto. Definitivamente hay una aprobación divina sobre el concepto que estamos tratando, ahora regresando a Proverbios 2:29, ¿sí? Has visto hombres solícitos en su trabajo, delante de los reyes estará, y no debajo de los hombres de baja condición. Estamos hablando no de una aprobación de Dios para con Daniel o para con un hombre hábil y solícito. Claramente Dios aprueba a Daniel y a otros hombres en la Escritura al respecto. Pero tampoco estamos hablando solo de una aprobación sobre todo aquel que sea diligente, sino que la aprobación divina que leemos en estos textos tiene que ver con la aprobación sobre el concepto. Es decir, los seres humanos podemos llegar a saber que ser diligentes en nuestro trabajo es algo bueno porque Dios lo aprueba. En ningún otro lugar podríamos llegar a encontrar esa claridad, ¿sí? El lenguaje, el tono del lenguaje, las palabras, el sentido positivo y alentador del texto que leemos reflejan la aprobación de Dios para con el concepto. Y no solo nos está invitando, yo quiero agregar aquí, permítame ser un tanto más incisivo, el texto no solo nos está invitando, nos está ordenando ser hábiles, diligentes, solícitos. Salomón no está diciendo, miren, si de repente miran allí un hombre que es buzo, de plano ese ha de trabajar para gente seria. No, Salomón no está haciendo un comentario. En última instancia, Salomón está diciendo, todo aquel que es hijo de Dios tiene esta orden y tiene esta obligación de ser una persona solícita, diligente, trabajadora, porque trabaja para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A la luz de todo esto que hemos hablado, tanto el viernes pasado como hoy,
quisiera que nos pusiéramos un poco en las sandalias de las personas que estaban leyendo esto por primera vez. Quiero que me acompañen a un pasaje un tanto extenso. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 4 al 9. Aquí creo que está en 2 o 3 diapositivas. Dice: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la forma que yo había oído. ¿Sí? Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esta reina, algunos creen que era la reina de un lugar de Arabia. Algunos argumentan que podría ser la reina del país del que hoy llamaríamos Yemen, allá en esas tierras lejanas, ¿no? Esta reina era una reina, de acuerdo al contexto, bastante poderosa en aquella ciudad donde ella vivía. También había muchas rutas comerciales. Si ustedes leen el resto de ese capítulo, se van a dar cuenta que esa reina llevó cierta cantidad de oro, toneladas de oro para regalarle a Salomón. Llevó ciertos tipos de madera que jamás se habían visto en otros lados, le llevó especies, le llevó un montón de regalos, porque era una reina que también poseía mucho poder, que poseía mucha riqueza y que quería saber si era verdad que había un rey que era más excelente que ella. Tenía la curiosidad si de verdad existía un reino con más majestad que el de ella. Y llegó y así fue. Vean la descripción de una pagana, de una mujer que estaba acostumbrada a la excelencia, a los lujos, a la majestuosidad de su propio reino, y llega y se da cuenta que había otro que era mayor que ella, que era más excelente. Y ella dice: lo que yo había oído no era ni la mitad de lo que hoy veo. En algún sentido, el primer hombre hábil y diligente, al menos en ese momento, era Salomón, era el rey. La descripción que tenemos de Salomón allí y en otras partes es que era un hombre muy sabio, muy inteligente, un hombre muy diligente. Tristemente, al final de sus días, hoy precisamente me tocó en mi devocional personal la lectura de toda del final de la vida de Salomón. Y qué triste es leer que después de tanta gloria, riqueza, majestad, haya terminado hundido, haciendo altares a dioses extraños, siendo manipulado por sus mujeres. Por baboso, se metió a tener tantas esposas y concubinas, y no me quiero imaginar el lidiar con las suegras y todo eso. Y termina como el hombre más insensato, ¿no? Termina diciendo: miren, yo probé todo y todo es basura. Termina como un hombre insensato a pesar de haber gozado de la abundancia y de la perfección de un reino como el de Israel. Fue
Fue probablemente la época más gloriosa, no probablemente, fue la época más gloriosa del reino de Israel en el Antiguo Testamento, que nunca volvió debido a la insensatez. Ahora, en ese momento, el primer hombre diligente en el reino era el rey mismo. ¿Sí? Vean la descripción de la mujer, de esta reina, ¿no? Y dice, el porte de sus siervos, cómo se vestían, la cocina, el sabor de los manjares de la mesa. En otras partes de ese capítulo habla de la arquitectura de la casa de Jehová que él había construido y la arquitectura de su propia casa. Es decir, la reina de Saba vio y fue a ver el reino de Israel en ese momento y dijo, el reino es excelente, porque el rey es excelente. Y esto es una pequeña proyección de lo que yo no me imagino cuando abramos nuestros ojos en la vida venidera, el día de nuestro perfeccionamiento, el día de nuestra muerte, que cerremos nuestros ojos en esta vida y cuando abramos nuestros ojos en la vida eterna de esa manera inmediata. Yo no me quiero imaginar, yo por eso pienso que Pablo, en la visión que le fue dada en el Nuevo Testamento, cuando fue llevado al tercer cielo, y escribe y dice, miren, lo que yo vi es algo que no se puede expresar con palabras humanas. No puedo describir lo que vi. Yo creo que no nos imaginamos la excelencia y perfección de lo que ha de ser la eternidad con Cristo. Y esa perfección es así porque Cristo es perfecto. Su reino es perfecto porque Él es perfecto. Y acá vemos en las palabras de esta pagana algo por el estilo. En las palabras de esta extranjera podemos reconocer que el principio era evidente a los ojos incluso de aquellos que eran paganos. Y por eso es que debemos de impulsar tanto la excelencia en nuestra conducta y en lo que hacemos, porque es testimonio para los que no creen. En muchas instancias hay personas que vienen a la fe y ven la cultura de las iglesias cristianas y dicen, nah. ¿Por qué? Porque no hay un empuje por la excelencia, no hay un esfuerzo por la diligencia. Y es necesario que nosotros seamos diferentes en ese aspecto. Según las palabras de la reina, había como un efecto de golpe, ¿no? Según las palabras de la reina de Saba. Ya que el rey era así, por lo tanto, la idea continúa. Bienaventurados, dice la reina de Saba, los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Hasta las palabras del verso que estamos estudiando se repiten, ¿no? El hombre que es solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. ¿Ven lo que dice la reina de Saba? Dichosos estos que están delante de ti continuamente, porque aprecian tu excelencia. El pueblo recibía esta sabiduría de Salomón, la cual claramente encontraba su fuente en el Espíritu de Dios, quien inspiraba a Salomón en ese momento. Y el resultado de este principio era palpable, no solo para la nación, sino también para los extranjeros. Y esta es, de nuevo, la aplicación en nuestra doctrina del futuro. ¿Por qué estamos aprendiendo eso? ¿Por qué estamos impulsando esto en nuestra iglesia? Porque en el futuro las naciones tienen que voltear a ver a la iglesia y tienen que decir, wow, esos discípulos de Cristo, por eso es que ellos nos deben gobernar, porque ellos son excelentes. Nuestro ejemplo de excelencia debe de traer a los no creyentes a rendirse a Cristo y decir, yo quiero ser igual de excelente como ellos. Los receptores originales de este verso que estamos estudiando de Proverbios estaban siendo llamados y a la vez ordenados, obligados a ser personas hábiles, diligentes, que hacían bien las cosas. Ahora, sé que he hablado de varias aplicaciones, pero me voy a enfocar un poquito más en la aplicación. Estoy intentando hacer una especie de ejercicio sistemático
bastante chiquito de encontrar en la Biblia sobre lo que la Biblia dice acerca de la productividad. Por implicación, el creyente, ya hemos visto durante 2 o 3 viernes, que el creyente debe ser productivo. El verso que hoy analizamos, que la semana pasada y hoy analizamos, expone el carácter del creyente, porque el carácter del creyente está impulsando constantemente a que esta persona sea productiva. Hay un libro bien interesante que se llama Productividad, una teología práctica del trabajo y la riqueza. El escritor se llama Douglas Wilson, no muy querido por muchos, pero cosas buenas dice en algunos puntos. Douglas Wilson dice lo siguiente: el trabajo está relacionado con las herramientas y las herramientas están relacionadas con la productividad. Salomón está diciendo que el trabajo de primer nivel será reconocido. Mis hermanos, cuando alguien hace bien su trabajo y ese trabajo es puesto delante para que otras personas lo vean, ese trabajo nunca va a pasar desapercibido. Esta es una de las implicaciones de lo que dice el proverbio que estuvimos viendo, 22, verso 29. Al analizar este texto, estamos viendo que la productividad puede resaltarse como un tema, una parte importante y fundamental del actuar y el comportamiento cristiano. Este estudio de hoy puede convertirse precisamente en esto, en una herramienta para que los creyentes tengan ciertas capacidades destapadas para hacer. A veces creemos que tenemos ciertas restricciones para producir y eso puede ser cierto, ¿sí? Vivimos en una economía que tiene muchas restricciones, tal vez a veces no tenemos todas las herramientas que quisiéramos tener para trabajar, tal vez no tenemos el tiempo, tal vez tenemos que trabajar en ciertas cosas para poder producir el alimento para nuestra casa, pero lo que realmente es nuestro talento no le podemos dedicar suficiente tiempo. ¿Podríamos hablar de restricciones? Sí. No le pongo excusas porque muchas veces eso es a lo que suenan nuestras excusas, pero ¿podríamos tener restricciones y excusas? No podríamos, tal vez tenemos, y algunas muy valederas. Pero en el análisis de nuestra habilidad y diligencia en cuanto a nuestro trabajo, esto puede ser una herramienta que tal vez no habíamos logrado reconocer. En contraposición a esto, el entender que los creyentes tenemos la obligación de ser productivos delante de nuestro Dios, en ese mismo orden de ideas, la Biblia entonces condena el gran obstáculo para la productividad. Sí, hay limitantes y hay excusas muy valideras, pero hay uno que sí depende de nosotros y que es el gran obstáculo para la productividad. Y es tan simple, pero tristemente tan difícil de admitir y a veces de vencer. Y es la pereza, ¿sí? En todas sus formas y presentaciones, en todos sus sabores. La pereza es el gran obstáculo de la productividad. Douglas Wilson sigue comentando en este libro sobre ese punto y dice lo siguiente: la pereza es destructiva porque es un pecado, ¿no? Pero ¿cómo podría hacerlo cuando no toca nada, cuando no consume nada? El problema es que sí consumió algo. La pereza quemó bastante luz del día. La pereza se reconoce y se expone. Cuando dice se expone, no es de exponerla como una presentación de PowerPoint. No, se expone es que es expuesta en su calidad negativa. Se expone en el sentido de que la pereza no le quede duda a nadie de que no produce nada bueno. Cuando estudiamos pasajes como este que estamos viendo de Proverbios, aplicaciones muy prácticas pueden resaltar a la superficie. Recordemos cosas importantes como, por ejemplo, hacer bien las cosas. Tan sencillo como eso, hacer bien las cosas. Por ejemplo, yo no sé ni papa de mecánica. Tal vez, creo que todavía me acuerdo cómo cambiar una llanta cuando se pincha. Bien, me acuerdo. Pero cuando el carro se queda o algo por el estilo y me dicen, abrí el capó
y yo me voy a parar frente al capó del carro a ver el motor, yo me quedo en la luna, Yo no sé, no domino nada de eso, ¿verdad? Ahora, pero cuando alguien que contrato, generalmente yo pues le pago a mi suegro por su trabajo de mecánica que hace con mis carros, me dice, mira, esto y esto está malo con el carro. Ah, bueno, ¿y qué hay que hacer? Mira, pues yo le puedo hacer ahí un chapuz. Y cuando él me está ofreciendo una solución, porque él está cuidando mi economía, ¿va? Él dice, mira, yo te lo puedo arreglar para que no te cueste mucho. Yo generalmente le digo, pare ahí, abuelo. Dígame cómo se soluciona, y se soluciona bien, aunque cueste más. Bueno, mira, ahí lo que habría que hacer es cambiar tal cosa, pero eso sí va a costar tanto. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo me aguanta todavía eso? Mira, yo digo que te aguanta unos meses, va. ¿Será que me aguanta para fin de mes? Sí, va. Entonces, a fin de mes, yo voy a apartar dinero para que lo cambiemos, y lo cambiemos bien. Y eso quede bien. Con mucho gusto. Va. Entonces, yo tal vez no soy hábil para eso. Soy una vaca echada para eso. Pero, cuando colaboro con alguien que sí sabe de eso, busco la forma de que se haga bien. Miren esta frase, me gustó mucho. Préstenle mucha atención. Miren, esto nos va a pegar a todos en el corazón. Dice, como dice el dicho, si no tienes tiempo para hacerlo bien, ¿cómo vas a tener tiempo para hacerlo otra vez? La Biblia enseña que la diligencia y la pereza son visibles. Este es un punto importante. Y cualquiera puede decir, tu ejemplo de la mecánica está bonito, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen para poder arreglar su carro? Que lo único que pueden hacer es un chapuz. Sí, es un ejemplo, probablemente no es aplicable a todo, pero hay cosas que sí están, el punto que quiero ejemplificar es todo aquello que sí está en tu poder hacerlo bien, por el simple hecho de que eres creyente. Si no lo haces bien, no estás siendo consistente con tu fe. Si somos creyentes en Cristo, por implicación, hemos de ser productivos. Algo muy práctico e importante es hacer bien las cosas y con buena actitud. Porque hay mucha gente que solo hace la mitad del trabajo. Muchos creyentes que hacen la mitad del trabajo. Dice, lo hacen bien, pues lo hacen renega. Está bueno, pues no me regañes para que no me digan nada. Para que después le pueda echar yo en cara a estos que no quisieron, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones es como hacer bien el trabajo con una mano y borrarlo con la otra. Como bien decimos en Guatemala, echar una de cal y una de arena. No. Cuando hacemos bien las cosas, lo hacemos para Cristo. Lo hacemos porque somos hijos del Rey. ¿Recuerdan la parte de la historia que les conté del hijo de este señor que no quería trabajar y el don le consigue un trabajo ahí en la política? Lamentablemente eso se repite no solo en el gobierno civil. Díganme si no, todos y cada uno de nosotros hemos en alguna medida visto esto en alguna iglesia. Sí, el pastor de tal iglesia. No, pues ese ya no es el pastor, ya se retiró o ya se murió. ¿Y quién es el pastor? El hijo. Pero, ¿y el hijo estaba? No, el hijo ni estaba, pero con tal de que no perdieran del control de la iglesia, pusieron al hijo. Sucede en las empresas, sucede en las iglesias, sucede en las organizaciones. Tristemente sucede mucho en muchos ámbitos. No respetan las implicaciones del texto que estamos estudiando hoy. Los hábiles, los diligentes, los responsables, los preparados, ellos deben ser puestos en los puestos principales. En el contexto histórico, incluso de otros pasajes, esta es la práctica de Dios y sigue siendo para nosotros. Dios no solo llamó a aquellos que fueron capacitados. Dios capacitó a aquellos que llamó siempre. ¿O será que Jesús iba caminando por ahí por el mar de Galilea y vio a aquellos pescadores y les dijo, vengan y síganme, denle pues, y no los capacitó?
prácticamente los metió en una carrera universitaria de 3 años y medio, y hasta que no estuvieron listos, se fue. Los capacitó. Esto viene del Antiguo Testamento. Este es un texto, un pasaje que hemos citado generalmente para esto. Vamos a Éxodo 31, versos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mis hermanos, esto lo vemos consistentemente en la Escritura, por eso les digo que este es un ejercicio como sistemático. Vemos estos elementos constantemente en muchas escenas. Moisés: pero yo soy tartamudo, Señor. ¿Acaso no yo hice la lengua, pues? Va, si no quieres creer, te voy a poner a alguien que hable por vos. Gedeón: ¿cómo me voy a oponer, Señor? Pero esa fuerza que tenés, yo te la di, vos te vas a oponer y vos vas a guiar. Y con 300 hombres destruyó a más de 10,000 guerreros. Isaías: soy un hombre de labios impuros. Agarra un tizón y se lo pone en la boca, ya está limpio, habla. Jeremías: pero si yo soy un adolescente, Señor. Probablemente algunos creen que 14 años, 17 años, como Lamine Yamal, la nueva joya del Barcelona. Señor, pero si yo soy un adolescente. Vos andá y hablá, porque vos sos profeta de las naciones. Yo te capacito. Todos ellos osaron decirle a Dios: yo no estoy capacitado, Señor. ¿Y Dios qué hizo? Los capacitó. Pregunto, ¿te capacitará a ti también? Claro. A ti y a ti que me escuchas en internet. Dios nos capacita a todos los que hemos sido llamados para salvación. Si hemos sido llamados para salvación, crean con certeza que tienen la habilidad de ser productivos, diligentes. Y hay que cultivar precisamente esa capacidad de ser diligentes, dominar sus apetitos y ser personas responsables, hábiles, trabajadoras, que son capaces y que pueden destacar. Amén.